Hoy nos metemos de lleno en una historia bíblica que es, bueno, casi un thriller divino. El Arca del Pacto capturada por los filisteos. Pero no la vamos a ver como un simple relato, sino como una teomaquia, un duelo entre dioses. La misión de este Deep Dive es ver qué nos dicen la historia y la arqueología sobre esta batalla silenciosa que ocurre dentro de un templo. Exacto. Y para entenderla bien hay que ponerse, digamos, las gafas del Próximo Oriente Antiguo. Allí, una guerra entre pueblos era, por encima de todo, una guerra entre sus dioses. O sea, no era solo un trofeo militar. Para nada. Capturar el arca era la prueba pública de que tu dios, en este caso Dagón, era más fuerte que el dios de Israel. O, bueno, esa era la intención que ellos tenían, claro. Vale, pues antes de entrar en ese duelo, tenemos que hablar del protagonista, Dagón, porque casi todo el mundo tiene en la cabeza la imagen de un dios pez, una especie de sirero. ¿De dónde sale eso? Porque parece que no es correcto, ¿no? Es un error muy antiguo y muy persistente, sí. Nace, fíjate, en la Edad Media. Algunos comentaristas leen el nombre Dagón y lo conectan con la palabra hebrea Dak, que significa pez. Una asociación lógica, un pueblo costero, un dios marino. Parece lógico, pero es un error. La raíz semítica real DGN no tiene nada que ver con los peces. Significa grano o cereal. Dagón era un dios de la agricultura, de las cosechas. Muy antiguo además, y la arqueología lo confirma. No tenemos ni una sola imagen de un dios pez filisteo de esa época. O sea que tenemos al dios del grano contra el dios de Israel. Y el escenario de ese combate es el templo. Y aquí es donde la arqueología se pone muy, muy interesante. Totalmente. Porque el relato bíblico da detalles muy concretos sobre el templo. Y las excavaciones en lugares como Tel Gasile o Tel Esafí, que era Lagat de la Biblia, han encontrado templos que encajan a la perfección. ¿Cómo eran esos templos? Pues tenían una sala principal con dos columnas centrales de madera, muy juntas, que sostenían el techo. Y al fondo, una plataforma elevada, la bama, donde iba la estatua del dios. Es increíble saber que hablamos de un espacio físico real, con esas dos columnas en el centro. Le da otra dimensión. Y en ese escenario ponen el arca justo al lado de la estatua de Dagón. ¿Qué buscaban con ese gesto? Pues era un acto de dominación ritual, pura escenificación. Estaban diciendo, el dios de Israel ahora es un cautivo, un vasallo que rinde pleitesía en la corte divina de nuestro Dios. Pero la historia le da la vuelta por completo. De una forma magistral, sí. Empieza el primer acto. A la mañana siguiente entran los sacerdotes y... ¿qué se encuentran? Se encuentran la estatua de Dagón en el suelo, boca abajo, delante del arca. ¿Y eso no es una caída casual? No, para nada. El gesto es la clave. Caer postrado sobre el rostro, apayim en hebreo, era el acto de sumisión por excelencia, lo que un siervo hacía ante su rey. Así que la narrativa, con una ironía tremenda, nos dice que el supuesto vencedor, Dagón, es el que termina adorando al vencido. Pero la cosa no termina ahí. Al día siguiente, la escena es mucho más violenta. Mucho más, ya no es solo una humillación, es una ejecución. La estatua está otra vez en el suelo, pero esta vez decapitada y con las manos cortadas. Y aquí el simbolismo es demoledor. Cortar cabeza y manos será una práctica militar, ¿sabes?, para contar los enemigos caídos en batalla. Presenta a Dagón como un guerrero derrotado y ejecutado. Y le quita todo su poder, imagino. Exacto. Un dios sin cabeza pierde su identidad. Un dios sin manos no puede ni actuar, ni luchar, ni bendecir. La estatua ya no es un dios, es solo un tronco, piedra inerte. Y hay un último detalle. Los restos, la cabeza y las manos, los dejan sobre el umbral del templo. ¿Por qué ahí? Porque el umbral es un espacio sagrado. Al profanarlo con los restos de su propio dios, se convierte en un lugar tabú. De hecho, el texto nos dice que a partir de ese día, los sacerdotes de Dagón saltaban por encima del umbral para no pisarlo. Es una imagen brutal. Su propio ritual diario se convierte en un recordatorio constante de la derrota de su dios. Es una guerra psicológica total. Exactamente. Un monumento a la humillación. Y entonces la conclusión es que el arca no se comporta como un objeto capturado y pasivo. Actúa más bien como como un guerrero divino infiltrado que desmantela a su rival en su propio santuario. Para la audiencia original el mensaje era potentísimo, claro. Su dios no estaba atado a un territorio. Su poder no podía ser contenido y era capaz de humillar a otros dioses en su propia casa. Demostraba en el fondo que no eran más que ídolos de piedra y madera.
Y esto me lleva a una última reflexión. Esta historia va de desmantelar la narrativa de poder del enemigo, y me pregunto, ¿hasta qué punto los conflictos modernos, que parecen ir sobre política o economía, no son también, en el fondo, una lucha por desmantelar el relato del otro, por demostrar que su Dios, ya sea una ideología, un sistema económico o una identidad nacional, es en realidad un ídolo impotente con las manos cortadas?